Bueno, ¿qué tal amigos? Estamos, aquí transmitiendo desde Hermosillo y estamos, con un asunto importante para Sonora, importante para nosotros como periodistas, porque, logramos, después de mucho necear, como dice incluso nuestro amigo, que nos atendiera en entrevista exclusiva Alfonso Durazo Montaño, también con el ánimo de que pudiéramos interactuar con todos nuestros amigos del auditorio. Por supuesto que es un gusto tener la oportunidad de platicar aquí con él, pues no tendría por qué yo decir que es prácticamente el candidato a la gubernatura, porque todavía no son los tiempos, no se ha emitido una convocatoria, no hay todavía ninguna instancia que nos indique que esto está ocurriendo, más sin embargo Alfonso dijo en su llegada aquí que se vino a atender el llamado del Consejo Político Estatal de su partido, que es Morena, y que decidió, prácticamente designarlo candidato a la gubernatura de consenso, llegado el momento, ¿no? Esas fueron las palabras de Javier Lamarque. ¿Qué tal, Alfonso? Primero que nada, un gusto saludarte. Gracias por recibirnos aquí en tus oficinas en Hermosillo. Al contrario. Al contrario, efectivamente, mi estimado Damián. Es una entrevista que se da después de mucho tiempo de estarlo hablando. Quiero ser más cuidadoso y no quiero decir que fuiste necio, diría si acaso que fuiste tenaz, en aras de la cortesía que nos debemos. Con mucho gusto. Efectivamente sí hubo una reunión del Consejo Estatal de Morena, donde por unanimidad concluyen en solicitarme, recomendarme, pedirme, con los matices que sean, que busque la candidatura de Morena a la gubernatura de Sonora, llegados los tiempos. Y esa es la razón fundamental de mi renuncia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde cumplí un ciclo después de haber instrumentado las instrucciones del presidente de la República en materia de seguridad, particularmente la creación de la Guardia Nacional, que se dice fácil, pero es una organización policial que en ese momento tiene casi 100,000 elementos, la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que coordina el Gabinete de Seguridad, el rediseño del propio gabinete que preside diariamente el presidente de la República, la modificación a diversos artículos constitucionales, particularmente el 17 por unanimidad, para cerrar la puerta giratoria, la desaparición del CISEN y la creación del Centro Nacional de Inteligencia, la desaparición del Estado Mayor Presidencial.
Todas esas cosas burocráticas que no se notan entre la gente, pero que sin ellas no se puede ser eficaz en el combate a la inseguridad en el país. Eso no se va a dar de un día para otro, pero afortunadamente en estos 2 años no solo avanzamos en la construcción de esas instituciones imprescindibles, sino que logramos una mejoría en 13 de 17 rubros de la incidencia criminal a los que se les da seguimiento diario en el Gabinete de Seguridad. Obviamente, hay estados, en 21 estados bajó la incidencia criminal, incluido el homicidio doloso. Lamentablemente, en Sonora, Sonora no es uno de ellos. Aquí hubo un incremento de 27%, particularmente en el homicidio doloso. Se ha bajado en otros delitos, robo de vehículos, asalto a casas y habitación, asalto a secuestros, pero en el caso del homicidio doloso ha sufrido un incremento de 27%. Sí. ¿Cómo fue, cuéntame, Alfonso, ser integrante del gabinete de Andrés Manuel López Obrador? Sé que lo platicábamos ahorita en la sobremesa, es obcecado, es persistente, tanto que fue 3 veces candidato a la presidencia y hasta la tercera fue la vencida, ¿no? ¿Cómo es la dinámica un día normal? Déjame decirte, no lo hablamos en esos términos, Damián. Decíamos que era tenaz, y creo que es una de las características del presidente, la tenacidad, porque sin ella, en primer lugar, no sería presidente, y segundo, sin la tenacidad, no hubiese podido darle jamás la dinámica que hoy tiene el gabinete. Enrique Peña Nieto no pudo con su gabinete, no pudo con la burocracia gubernamental. Por ejemplo, inició la Gendarmería, su proyecto estelar en materia de seguridad, con 5,000 elementos, y 6 años después la entregó con 4,460. La Guardia Nacional comenzó de cero. Desplegamos 52,000 elementos inicialmente el 30 de junio del año pasado, y 16 meses después la Guardia Nacional tiene 100,000 elementos. Pero bueno, la pregunta era cómo es el día a día de un secretario. Primeramente, déjame decirte que no hay glamour en la condición de secretario. Eso se acabó en el gobierno de Andrés Manuel, y se acabó para bien. Todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, del gabinete, nos movíamos y se siguen moviendo a ras de suelo. Nada que ayudantes, nada que aparato, nada que logística, nada que vuelos privados, gastos de representación, absolutamente todo eso se acabó. Y en el caso de la Secretaría de Seguridad, que es un poco más demandante que el resto de las dependencias, excepción hecha obviamente de Sedena y Marina, que creo que son las dependencias más demandantes e históricamente más complejas. Bueno, pues el día a día de un secretario de Seguridad iniciaba a las 4 de la mañana, yo llegaba a las 5:15 a Palacio Nacional, salía de ahí a las 9:10 de la mañana, después de haber tenido 3, 4, 5 reuniones con los diversos secretarios relacionados con el tema de seguridad, para construir la agenda de inmediata y de mediano largo plazo que se desahogaba diariamente en el Gabinete de Seguridad. En mi caso, por razones obvias, era de los pocos secretarios que teníamos seguridad. 2 o 3, Sedena, Marina,
seguridad. El resto, solos, con un chofer y un minicarro, como creo que debe de ser, Y esa parte que se está haciendo a nivel nacional es imprescindible que se haga aquí en Sonora, porque si no, el presupuesto no alcanza. Las finanzas del Estado están en terapia intensiva, lo mismo sucede con las finanzas de los municipios, pero el gobierno federal tampoco cuenta con recursos como para venir a salvar a los estados. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aplicar los lineamientos de la Cuarta Transformación en Sonora para que te alcance la lana. Número 1, austeridad. Tienes que dejar de gastar en todo aquello que han representado los oropeles del poder. Número 2, tienes que combatir la corrupción. La corrupción nos cuesta miles de millones de pesos a los sonorenses, a los mexicanos, pero a los sonorenses en particular, la cuota que nos corresponde. Número 3, tenemos que gastar en aquello que es prioritario para el interés general. Y por supuesto, de manera general, podemos entrar a las particularidades de la Cuarta Transformación para Sonora, pero no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Hoy en la mañana tenía una entrevista y alguien decía ahí que se escandalizaban los empresarios porque propongo traer los lineamientos de la 4T a Sonora. ¿Y qué tiene de malo decirle a la gente no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, austeridad, combate a la corrupción y gasto en lo que es prioritario para el interés general, no para un grupo de poder? En ese sentido, doctor Durazo, en el que plantea este panorama, un poco más, digamos, austero o austero. No, totalmente austero. No, es que si no te alcanza el dinero. No te alcanza el dinero, por ejemplo, tenemos un déficit de 40% de policías respecto al promedio nacional. Y es muy costoso contratar un policía bien entrenado, bien capacitado, con un perfil académico mínimo de preparatoria. Tienes que pagarle realmente muy bien, tienes que destinar recursos muy importantes a su capacitación, a su entrenamiento. Obviamente estoy hablando de elementos que pasen el examen de confianza, prestaciones sociales. Entonces, cubrir ese déficit, por mencionar solo uno, requiere dinero. Pero también tenemos excesos. A lo mejor peco al decirlo, pero por ejemplo, el Congreso del Estado cuesta a los sonorenses casi lo mismo que da el gobierno del Estado a la Universidad de Sonora. Tenemos que revisarlo. En una de esas está bien, pero en una de esas está mal. Me parece que el respaldo a la Universidad de Sonora, que tiene más de 30,000 elementos en todos sus campus, en todos, requiere de un apoyo prioritario. Es mejor inversión en los estudiantes que en los diputados. Mira, yo creo que tenemos que preparar un recurso humano de alto nivel en el Estado para ser competitivos y atractivos para la inversión nacional y extranjera, pero sobre todo capacitar a los jóvenes para que tengan posibilidades de construir un proyecto digno de vida fuera de la ilegalidad. Y en ese sentido, me parece que el gobierno del Estado debe tener un compromiso pleno, total, con las y los jóvenes. ¿Y cómo lo expresas? Apoyando a las instituciones de educación superior, apoyándolos con becas, impulsando
impulsando programas que les representen oportunidades de salud, de educación, económicas, laborales, particularmente laborales, de tal manera que ante la ausencia de esas oportunidades se vean en la necesidad de arrinconarse en el ejército de reserva del crimen organizado. Bien, Alfonso, tenemos un vastísimo auditorio que nos sigue a través del canal, estamos transmitiendo en vivo, sí. A través del canal Sonora Power, Sonora Power, como dijeran los gabachos, y a través de Facebook, a través del canal Demian Duarte Periodista. Tenemos seguidores, dice Brisa, desde Carbó hasta Nueva York, y entonces no es nomás un auditorio que se conforme de sonorenses. Y muchos de ellos plantean inquietudes, pero sobre todo el consenso generalizado de ellos es que te hacen un reconocimiento por tu buena labor como funcionario federal. ¿Cuáles dirías tú que son tus virtudes? Está mal hablar a veces de uno, pero cuando uno aspira a una posición política como la que tú buscas es necesario. ¿Cuáles dirías tú que son tus principales virtudes? Mira, tengo muchos años en la administración pública, en la política, y yo diría que soy un hombre formado para servir al Estado, soy un hombre institucional. Si fuera o me viera obligado a definirme sin pena, expresaría la siguiente valoración sobre mí mismo: yo sirvo para servir. Para mí la estancia en la administración pública ha sido todo servir. Siempre que alguien ha tocado mi puerta, la ha encontrado invariablemente abierta. He ayudado a mucha gente en todos los niveles, arriba y abajo, y tengo la gran fortuna de poder decir con la conciencia tranquila y la lengua larga que nadie puede decir que me ha centaviado, y en tantos años. Entonces, sí me considero francamente una excepción en este mundo histórico de corrupción que ha sido la administración pública. Trabajé junto a Luis Donaldo, que era un hombre honesto y era un hombre austero, en un ambiente generalizado de corrupción y en un ambiente en el que la administración pública te permitía, sin cuestionarlo, todo tipo de lujos. Tampoco lo cuestionaba la sociedad de manera suficiente. Vino después el cuestionamiento y tal vez lo impulsó Andrés Manuel López Obrador, que andaba auténticamente a ras de suelo. Y ahorita es normal que todos los funcionarios andemos a ras de suelo. Yo, por ejemplo, en cuestiones de trabajo, yo volaba, no usaba aviones, volaba con el secretario de Defensa, con el secretario de Marina, pero cuando venía a Sonora, lo hacía en vuelo comercial. De hecho, yo te encontré varias veces en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pues sí, lo hacía en vuelo comercial, no obstante que para un secretario de seguridad pudiera representar un riesgo, porque en el desempeño, en el cumplimiento de tu función, cumples, tomas decisiones que afectan intereses criminales, es parte de tu tarea, y bueno, eso te puede imponer un riesgo, pero aún así nunca usé un avión para venir a Sonora que no fuera en un asunto oficial. Ahora, te haría otra pregunta al revés. Sí. El principal cuestionamiento que te han hecho, Alfonso, con los casi 2 años que estuviste al frente de la responsabilidad, es la falta de resultados. Yo estuve en la Ciudad de México cuando presentaste tu último informe, como secretario de Seguridad Pública, ya ves que eran mensuales, y vi con atención, bueno, lo que tú presentaste como lo que diría el doctor López-Gatell, que doblamos la curva, ¿no? Y que había un descenso. Ahora, manifestaste ahorita al inicio
que Sonora es, por desgracia, uno de los estados donde ha crecido el asesinato doloso, y esto tiene que ver con una lucha entre organizaciones del crimen organizado. ¿Qué les respondes a tus críticos en ese aspecto? Bueno, primeramente que hay cuestionamientos que no son producto de un análisis, sino de un posicionamiento político, de adversarios políticos, y eso es entendible. Por ejemplo, en alguna comparecencia que tuve en el Senado de la República, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN me decía, secretario, así con una voz espectacular, secretario, es evidente que la Guardia Nacional, a un año de su creación, es evidente que ha fracasado la Guardia Nacional. Y yo les digo, calma, organizaciones similares a la Guardia Nacional, como la Guardia Civil Española, tienen un carácter centenario. 175 años, 200 años, la Guardia Italiana, los Carabinieri, 200 años, los Carabineros chilenos, todas son organizaciones centenarias. Entonces, tienes que darle oportunidad a las instituciones, particularmente a la Guardia Civil, que pasen por un proceso de maduración y de crecimiento. La Policía Federal en su mejor momento en Sonora llegó a tener 200 elementos desplegados de manera permanente. Tú la describiste como guanga o algo así, ¿no? Y corrupta. Y corrupta, ¿no? Exacto. La verdad, mira, no festejo decirlo en esos términos, pero refleja realmente la realidad. Y regresando al tema, tenemos en Sonora, o tiene la Guardia ahorita, 2.690 elementos. ¿Son suficientes? No, pero la Guardia Nacional no viene a suplir las responsabilidades de la Policía Estatal ni de las policías municipales, viene a respaldarlas, viene a complementarlas, pero el gobierno del Estado y los gobiernos municipales, sean del PRI, del PAN, de Morena, no importa, tienen que hacer su parte. Entonces, una parte de los cuestionamientos es posicionamiento político, otros cuestionamientos derivan del entendible enfado de la gente, enojo por el retraso en la recuperación de la paz y la tranquilidad, pero también tú recuerdas las gráficas que es una tendencia histórica de descomposición social que desembocó en los niveles de violencia en los que nosotros recibimos al país. En un año, según cifras del INEGI del 2017, específicamente del 16 al 17, el homicidio doloso creció 30%. Imagínate que tu auditorio crece un año 30%, qué jauja, pero imagínate que se cae 30%. ¿Cómo recuperas ese 30%? Ni lo pierdes de un día para otro, ni lo recuperas de un día para otro. Entonces, yo les respondo que en estos 2 años hemos dotado al gobierno de los instrumentos imprescindibles para ser eficaces en el combate a la inseguridad. Con una Policía Federal de 18,000 elementos, no podías darles seguridad, no podemos hacernos locos a un país de 130 millones de habitantes y de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y si a eso de extensión territorial, y si a eso le agregas la corrupción y la penetración del crimen organizado, bueno, pues evidentemente no cuentas con los instrumentos. ¿Qué hicimos? Desaparecimos a la Policía Federal. En el tema de los feminicidios, ¿cómo se explica esta situación que se ha venido dando? ¿Es por una reclasificación o qué es lo que pasa? Porque es evidente que hay una crisis allí de género y que se ha venido, no sé si acentuando también con el asunto de la pandemia. Mira, sería muy fácil explicarlo en virtud de una reclasificación. No, ahí tenemos un problema. Y aunque no nos guste
y no nos gusta, hay que asumirlo con toda su crudeza. Hay un problema y hay un incremento en el número de feminicidios. Las áreas de seguridad tienen que hacer su parte en términos de protocolos, de capacitación, de entrenamiento. A ver, pero no podemos encomendar solo a la policía el problema del feminicidio. Ahí tiene un componente cultural de respeto a la condición de género. El machismo, que es una expresión cultural todavía, particularmente en algunas regiones del país, tenemos que superarlo. Tenemos que construir una cultura de respeto a la mujer, de respeto incluso a las diferencias. Y a lo mejor piensas que eso requiere mucho tiempo, pero nos guste o no, tenemos que hacerlo. La responsabilidad del gobierno es acortar los tiempos para consolidar una cultura de respeto a la mujer y, por supuesto, protocolos de actuación en los cuerpos de seguridad, pero también en los cuerpos de procuración y administración de justicia, porque tú hablas de reclasificación. A lo mejor hay más homicidios de los que realmente están registrados. Hay estados, por ejemplo, donde el homicidio no está clasificado en esos términos. Es un homicidio más, no obstante que tenga las características de feminicidio. Entonces, sería una salida muy fácil decir que se reclasifica. Es un problema real y tenemos que atenderlo desde la perspectiva de seguridad, desde la perspectiva de, pues, la construcción de una cultura de respeto a la condición de género, entre otras cuestiones. Bien, el auditorio persiste en lanzar algunas preguntas y la que me pareció muy interesante la hace Johnny Martínez, que se reporta de Tamaulipas. Sí. Él pregunta, ¿qué le aprendiste a López Obrador? Mira, bueno, en primer lugar, ya mencionábamos aquí un poco en broma, un poco en serio, pero dicho con toda formalidad, creo que es un hombre dedicado en cuerpo y alma al cumplimiento de la responsabilidad. Él asume su condición de presidente de la República con tintes de apostolado. Y esa condición, esa entrega al cumplimiento de la responsabilidad, permeó obviamente en los secretarios. Luis Donaldo no era fácil. Luis Donaldo era chambeador de 24 horas. Entonces, yo llego al gobierno de Andrés Manuel con una disciplina de trabajo, pero acepto que tuve que aprender a desempeñar mi responsabilidad con ese mismo tinte de apostolado que le da Andrés Manuel a su entrega como presidente de la República. ¿Cómo no? Otra pregunta que hacen del auditorio muy directa es... austeridad. Esa es la otra. Perfecto. Otra pregunta que hacen muy directa, Fernando Ávila pregunta por el asunto del Culiacanazo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sensación tienes tú de ese tema? Mira, el Culiacanazo fue muy espectacular en términos mediáticos, pero yo debo decir que no fue la decisión más difícil que yo tomé en mi vida, que el evento de mayor impacto que conocí como secretario de Seguridad fue el tema de Tlahuelilpan, que nos tocó atenderlo en respaldo. Las explosiones, para ser precisos, ¿no? La explosión del ducto, que ahí sí involucró muertes. En el caso de Culiacán,
¿Qué pasó? Que se tiene buscando por meses a un objetivo, a un presunto criminal. Hay diversas organizaciones participando, diversos grupos participando en la búsqueda, y hay 3 domicilios posibles donde es posible ubicarlo, pero pasa mucho tiempo y no va a ninguno de los 3 domicilios. Finalmente, después de meses, aparece en un domicilio y un grupo que estaba en su búsqueda se precipita en su detención sin cumplir las formalidades jurídicas. Por ejemplo, entran a la casa sin orden de cateo y lo detienen. ¿Y qué objetivo tiene detenerlo si no tienes la orden de cateo que te da autorización para introducirte en ese domicilio? Si se lo hubiesen llevado ante el Ministerio Público, ante el juez, lo hubiesen tenido que soltar de inmediato. Pero lo más grave es que no estaban preparados, no solo jurídicamente, sino en términos de fuerza. Tú no vas y detienes a un criminal de ese tamaño, presunto criminal de ese tamaño, con un grupo de apoyo de 30 elementos. ¿Por qué? Porque tienen ese día el Cártel del Pacífico hizo una convocatoria a que todo aquel que quisiera entrarle al jaleo y al refuego, les pagaban 20,000 pesos por una tarde de servicios. Consecuentemente movilizaron a prácticamente todos los sicarios o no de la ciudad e interrumpieron las vías de comunicación que hubiesen permitido al ejército tener el control de la ciudad. Entonces, enfrentar a toda esa movilización de criminales hubiese costado una cantidad enorme de vidas y consecuentemente no valía la pena a cambio de la detención de un presunto criminal que podremos detener en otro momento. Vean ustedes nada más lo que pasó ayer o antier en Quintana Roo. Vean nada más, o sea, de qué manera es inadmisible para la propia sociedad que el Estado, que el gobierno, que la policía sea generadora de violencia. Imagínense lo que hubiese pasado en Culiacán, cuando tomamos la decisión, los integrantes del gabinete, bajo la instrucción del presidente, de que debíamos garantizar que ninguna gente ajena a todo ese jaloneo fuese lastimada. Ninguna muerte. Vale la pena la detención de un criminal. Entonces, la decisión de retirarnos, que no de liberarlo, porque no estaba detenido legalmente. Que lo detengas físicamente no significa que tengas autoridad para detenerlo. Entonces, lo sueltas. Pero puedo decir que en reciprocidad, no obstante la pena que representa para uno como servidor público ante los mexicanos, salvaguardamos la vida de la gente de Culiacán. Del culiacanazo nos vamos al lilitellazo, doctor Durazo. ¿Qué opinión tiene sobre la actuación de la senadora? De hecho, es una pregunta que traía Brisa, pero que también reiteradamente hacen nuestros amigos del auditorio, porque parece que la senadora, por Sonora, se ha convertido en la villana favorita de algunos. Entonces, por eso es una pregunta muy pertinente. Bueno, me parece una pregunta obligada. Yo lo que puedo decir es que fue invitada a ser candidata al Senado. De entrada mostró su total rechazo. Fueron 3-4 meses
no de insistencia, pero sí de convencimiento y sensibilización. Y cuando finalmente aceptó, dijimos que se respetaría su condición ciudadana. O sea, Morena por estatutos tiene que poner a disposición de la ciudadanía el 50% de los espacios, y en uno de esos espacios iba Lili Téllez, y siempre ella reclamó respeto a su condición de ciudadana y a su condición apartidista, y yo le dije que esas condiciones serían atendidas. Por eso yo no me sorprendo, no me gusta, ojalá hubiese permanecido en Morena, ojalá hubiese continuado apoyando, ya que no lo hizo. Bueno, no me gusta su acercamiento con la fracción parlamentaria del PAN. Es cruzarse la banqueta, ¿no? Más bien la calle a la banqueta de enfrente, ¿no? Bueno, algo tenía que hacer, porque era muy difícil resistir las presiones sola. Era obligado que se hubiese acercado a una u otra fracción. Yo tengo un rechazo instintivo al PAN. Ella, según me ha comentado, no es militante del PAN, simple y sencillamente se acerca a esa fracción parlamentaria. Reitero, a mí me hubiese gustado que se quedara con nosotros. ¿Se siente un poco traicionada después de ser candidata y llevando pues la bandera de Morena? Sí. Es lo que la gente siente, pues. Sí. Y aquí en los postulados de Morena pues está uno el de no traicionar, ¿no? No traicionar, no mentir y no robar. Pero yo creo que en el caso de Lili, dadas las condiciones con las que fue invitada, ella está en su legítima decisión de no pertenecer a Morena, porque nunca se le puso como condición. Al contrario, reitero, ella defendió mucho su condición ciudadana, su condición apartidista, y a nosotros no nos hacía absolutamente ningún ruido. Lamentablemente modificó su posición y tuvo un acercamiento con el PAN que yo respeto, en virtud de haber sido el conducto para invitarla y de conocer los términos en los que fue invitada. Ojalá no hubiese sucedido en esos términos. De Morena, al ver esta situación de Lili Téllez, para los siguientes no sé, a lo mejor perfiles que se pudieran dar, porque habían otros perfiles de otras mujeres que sí estaban en la izquierda y que pues incluso fueron desplazadas por una figura de Lili Téllez. A ver, primeramente hay que recordar que la decisión de Morena, el 2018, la decisión de postular a alguien, se dio 1 año y medio antes de la elección. Y en ese momento no teníamos la ola. En la ola nos sobraba gente. 1 año y medio antes, absolutamente no. Entonces buscamos perfiles marcados por la honestidad. Lili Téllez es una gente honesta. O sea, que difiera ahora en la posición que tiene o que haya diferido de las posiciones de Morena, no la hace una gente corrupta, porque no modificó la visión, la posición que tenía cuando fue invitada. Número 2, se decidió por encuesta. Lili Téllez obviamente ganó, pero por mucho, ganó absolutamente por mucho. Y claro que conforme avanzó el tiempo, se fueron consolidando las posibilidades de triunfo de López Obrador, vino la ola y afortunadamente nos sobró gente, pero también afortunadamente, y cualesquiera que hayan sido los costos,
Morena ratificó el compromiso con aquellos que desde el principio se la habían jugado con nosotros. A lo mejor ya en la ola hubiésemos encontrado mucho mejores perfiles, pero algunas de las y los candidatos a presidentes municipales francamente los metía a empujones porque no querían aceptar. A nadie le gusta ir a jugar una candidatura con altas posibilidades de derrota, y así se veía el panorama 1 año y medio antes, 6 meses antes de la elección. Bueno, pues obviamente no sobraban aspirantes, nada más que teníamos un compromiso con quienes desde el principio se la habían jugado con nosotros. Pues yo cerraría, ojalá no hubiese sido así. Claro que me gustaría que continuáramos juntos, y creo que también tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar los mecanismos de evaluación de perfiles para postular candidatas y candidatos, ¿no? Claro, este tema a mí, Alfonso, me da pie a preguntarte, ya no sobre Lili, porque bueno, creo que es un tema suficientemente solventado, pero sí sobre los otros, es decir, porque llegaron muchos con la ola que se incorporaron, por ejemplo, al Congreso del Estado de Sonora, la infame 62 legislatura, muchos alcaldes también, que no son todos, hay que aclararlo, pero sí algunos que formaron parte de la coalición y fueron postulados, y que al final de cuentas han dejado un sabor amargo, ¿no? En la ciudadanía, por los magros resultados, o incluso muchos por haberse volteado, ¿no? Haberse aliado con los que pues ustedes pueden considerar a sus adversarios. Acabas de decir algo que me parece importante. Se va a hacer mucho más cuidadoso el proceso de insaculación, de selección de los perfiles de candidatos. ¿Qué clase de garantías puedes dar tú? Claro, yo sé que tú no eres el partido, tú eres el aspirante a candidato, pero ¿qué clase de garantía podrías dar de que en esta ocasión sí los ciudadanos vamos a ser bien representados? Mira, en primer lugar, en algunos casos donde el sabor es amargo, hay intereses políticos que se expresan en contra de una presidenta o de un presidente municipal en virtud de que esa autoridad no es anuente con sus intereses. Eso es lo primero. Luego, también obviamente hay con frecuencia razones para cuestionar a un alcalde o a una alcaldesa. Yo solo diría una cosa, Damián, que yo puedo explicar la inexperiencia de algunos, porque somos un partido de reciente creación, es la primera vez que estamos en el poder y tenemos que formar a nuestros cuadros. Yo puedo explicar en ese sentido la inexperiencia, no podría explicar la corrupción si es que existe en algunos de esos casos. Y en esos casos de existir, no vamos a ser cómplices, porque no venimos, como dice el presidente López Obrador, a ser tapadera de nadie, a cuenta de que voy a meter yo las manos al fuego por un corrupto, por una corrupta. Tenemos entonces que afinar los mecanismos de decisión de tal manera que los perfiles para esas candidaturas sean los más adecuados. Yo que planteo en el caso de la gubernatura, creo que el próximo gobierno se va a encontrar a condiciones muy complejas, derivadas de la pandemia, en términos de salud, derivado de las condiciones económicas de la pandemia, derivado de las condiciones presupuestales en terapia intensiva, de las finanzas estatales y municipales
ya no me meto en la corrupción y en otras debilidades como lo de los cuerpos de seguridad de las que ya hablamos. Consecuentemente tenemos que integrar un equipo del más alto nivel profesional, pero al mismo tiempo que sea gente socialmente comprometida, gente sensible, gente honesta, es decir, no solo un buen profesional, un buen técnico. Y entonces tenemos que pasar por un proceso de apertura durante la campaña que permita a Morena crecer más allá de las fronteras actuales, no solo para ganar, sino para encontrar y acercar a esa gente al proyecto, de tal manera que el futuro gobernador vaya cuerpeado, fíjense bien, por los mejores sonorenses disponibles para la tarea, con la condición de que sean socialmente comprometidos, de que sean honestos y de que tengan una visión progresista. Sí, el presidente López Obrador habla de una fórmula de, creo, del 80-90% de honestidad y lo demás, pues que puede ser capacidades profesionales, ¿no? Y en esta inclusión plural que maneja Alfonso Durazo, pues dice, tendremos que ir más allá de lo que es Morena, ¿no? Y tener que agarrar los mejores perfiles y los mejores sonorenses para integrar esta nueva... A ver, como un nuevo partido y como un partido primerizo en el ejercicio del poder, puedo decir que tenemos muchos cuadros, pero también debo decir en honor a la verdad que el número de cargos que hay que designar desde un gobierno del Estado demanda muchísimos funcionarios, muchísimos. Y creo que en este momento Morena, para cubrir esa demanda de cargos, tiene que abrirse y darse la oportunidad de encontrarlos en la campaña. Hay mucha gente de primera, honesta, socialmente comprometida, con una visión progresista, que está ahí y que no ha sumado su esfuerzo al gobierno del Estado porque nadie le ha dado la oportunidad, porque nadie les ha tocado la puerta. Vamos por ellos, sin prejuicios. Yo tengo una ventaja, a mí no me acompleja el talento, a mí el talento a mi alrededor, a mí me hace sentir bien. Yo no soy Ernesto Zedillo, un presidente a quien acomplejaba el talento y se rodeó de pequeños. A mí me gustaría que mi equipo fuera mucho más talentoso, si es que lo soy, pero que sea mucho más capaz, que trascienda mis propias capacidades para cubrir con ellos mis eventuales limitaciones. Y lo digo sin tirarme al suelo, pero también sin complejos y sin falsa modestia. Quiero a las y los mejores hombres disponibles, sonorenses disponibles para la tarea de gobernar. Y con esos vamos a gobernar y vamos a sacar adelante al Estado. No es enchilame otra, no está fácil, pero hay razones fundadas para ver el futuro con optimismo, porque el gobierno no vaya a ser más un instrumento al servicio de un grupo de poder político y hegemónico como ha sucedido en Sonora por 30, 40 años. Eso se acabó. El gobierno del Estado va a estar controlado por el futuro gobernador y no por la cabeza de ese grupo de poder político y económico, y mucho menos por los segundos o terceros de ese jefe de grupo político y económico. Eso se acabó, y de esa manera vamos a poder convertir al gobierno en un instrumento
para la atención de las cuestiones prioritarias en el interés general, prioritarias para el interés general de la población. Claro. Ahora, para ir cerrando, Alfonso, porque ya sabemos que tienes otras ocupaciones, pero algunos colegas de la mañanera se cuelan aquí también en la audiencia. Por acá está Marcos Olvera preguntándote algo que más o menos ya te planteé, así que la voy a combinar con una pregunta que yo tengo. Uh-huh. Él pregunta, ¿cómo sientes el tema de la inseguridad aquí en tu estado? Más o menos ya lo comentamos. Yo te preguntaría, ¿cómo sientes a tu estado ahora que llegas? Porque evidentemente yo sé que aquí tienes tu casa, que aquí vive tu familia, que vas, vienes regularmente, ¿no? Sin embargo, obviamente tú atendías sobre todo una agenda privada, cuando visitabas Hermosillo o algún otro punto de Sonora, excepto cuando venías en misiones oficiales. La cuestión es que tú pusiste en tu discurso que diste en la cascada, pues pusiste la vara alta y dijiste, no es nada más el gobierno actual de Claudia Pavlovich, es decir, son 30 años, por lo menos, diría yo, exactamente, de gobiernos que han secuestrado, válgame pues, los recursos públicos, el poder político, que se han combinado con el poder económico. Qué bueno que lo dices, Damián, porque así ha sido, exactamente. Han secuestrado al gobierno del Estado para su propio beneficio por 30 años. Eso no puede seguir así, y no es ninguna altanería, ningún acto de audacia, ninguna irresponsabilidad. Es una cosa elemental. No tendría sentido para mí buscar la gubernatura del Estado y quedar a merced del mismo grupo que ha tenido secuestrado al gobierno y al gobernador por 30, 40 años. Ahora, yo te preguntaría en esa tónica, es obvio, ¿no? Sacaste una escoba y le diste escobazos a un panal de abejas. Sí. Es decir, cuando mencionaste esto, pues te puedo mencionar nombres, ¿no? De los últimos 30 años está Amalio Fabio Beltrones, está Eduardo Burz Castelo, está por supuesto Guillermo Padres Elías y su camarilla, o sus cómplices diría yo, esa es mía. Y bueno, evidentemente no es gente que se vaya a estar tranquilo, incluso acompañando a la gobernadora Pavlovich, pues hay gente que evidentemente no te tiene buenos deseos a ti, o a lo que tú estás emprendiendo como proyecto transformador. Yo te pregunté ayer en tu rueda de prensa lo siguiente, ¿no? Estás importando, los preceptos y conceptos, algunos muy elevados del presidente López Obrador. ¿Crees que esté listo el Estado para esto? Yo creo que está listo el Estado. Los que no han estado a la altura de las circunstancias han sido sus gobernantes, y no es un escobazo, me parece a mí elemental partir, nos guste o no, de un análisis real. Ahora yo te pregunto a ti, ¿y no ha sido así que el gobierno ha estado secuestrado durante los últimos 30, 40 años por un grupo de poder, que no había posibilidades de crecer políticamente, administrativamente, de conseguir un contrato, profesionalmente, de conseguir un contrato de obra, un contrato de prestación de servicios, si no te subordinabas incondicionalmente a ese grupo? ¿No ha sido así? Así ha sido. Y yo no tengo como propósito combatir personalmente a nadie, pero es imprescindible para mí que buscaré primero la candidatura y luego la gubernatura, que una vez llegado al poder, ejerza el poder de gobernador para empezar a resolver los problemas del Estado, sin tener que pasar por filtros, por recomendaciones, por subordinaciones indignas. Si no logro eso, francamente no tendría ningún sentido conseguir la gubernatura. El objetivo es contar con ella y convertirla en un instrumento para la solución de los problemas más apremiantes que tiene el Estado. Lo
comparaba ayer con otros estados, el estado de Sonora, y que en cuanto al crecimiento, pues Sonora se ha quedado muy corto. Y en otros aspectos también, pues puede ser la seguridad. Ahorita es un foco importante en Sonora, y todas aquellas oportunidades en las que no hemos podido desarrollarnos, incluso dentro de la administración pública, yo creo que nos hemos quedado también un poco rezagados, y toda aquella gente que se encuentra en la base de la administración pública se le ha tomado como carne de cañón cada 6 años, y en la que ellos se sienten vulnerables al ver que ven que puede llegar un candidato a la gubernatura que no es de su... es difícil esto de manejar de su partido inicial, se pudiera decir, pues, ¿no? Alfonso Durazo, ¿cómo piensa, o sea, manejar toda esta maraña, toda esta bola de conflictos, problemas que se encuentran, y hay tiempo para 6 años para hacerlo? A ver, primeramente, efectivamente comparaba ayer, son muchas cosas las que han planteado. Oye, dije yo, eso sí calienta, ¿eh? pero comparaba los estados. Efectivamente, Sonora, hace 30, 40 años, era el segundo estado de la frontera en relevancia económica, política, social, educativa, etcétera, etcétera. Ese posicionamiento se ha perdido. Hay que irse a la última encuesta del INEGI para ver, por ejemplo, los niveles de corrupción, la encuesta del 2000 que informa datos del 2019. Hay que irnos al último estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad, que mide 10 subíndices, y en ninguno de ellos Sonora tiene un nivel relevante. No es echarle la bolita a nadie, simple y sencillamente tenemos que aceptar esa realidad. Y el crecimiento de Sonora no se ha dado, no obstante que tenemos ventajas comparativas respecto a estados como Chihuahua, como Coahuila, que serían nuestros competidores naturales por la atracción de inversión. No tienen litoral, no están en la cuenca del Pacífico, no tienen puerto de altura, por ponerte algunas de las ventajas comparativas, no me agoto ahí. El tema de la seguridad, el tema de la inseguridad en Sonora tiene remedio, pero tenemos que incrementar el estado de fuerza de la policía estatal y de las policías municipales. Tenemos que depurar la policía estatal y las policías municipales, tenemos que capacitar mejor a los policías, tenemos a los que cumplan con rigurosos requisitos de acceso, tenemos que pagarles mejor, tenemos que darles mejores prestaciones, tenemos que fortalecer la capacidad de inteligencia del gobierno del estado, y también tenemos que apoyar más al sistema de procuración y administración de justicia, porque la fiscalía es autónoma y camina por su propia cuerda, pero si va sola no va a llegar a ningún lado, y el poder judicial es otro poder, pero igualmente si va solo por su lado no va a llegar a ningún lado. Que uno sea autónomo y que otro sea independiente no significa que no deban coordinarse todas las instancias para optimizar los resultados de su esfuerzo en un ámbito de respeto a la autonomía de la Fiscalía y del Poder Judicial, porque vamos a suponer de qué sirve limpiar, vamos a decir, al 100 las áreas de seguridad si no haces lo propio con las áreas de procuración de justicia, si no haces lo propio con la administración de justicia, que son propiamente los jueces. De muy poco va a servir. Hay que entender que la seguridad es un sistema, no una actividad, y que la responsabilidad de la seguridad no cae solo
en la policía, que la policía es solo un eslabón, nos guste o no. Pero para comenzar a ser eficaces en el combate a la inseguridad, tienes primero que ser eficaz en el combate a la corrupción, en la administración pública y en los cuerpos de seguridad. Tienes que sacar del gobierno del Estado o de los cuerpos de seguridad estatal o municipales a los García Lunitas que por ahí están. Pues hay que sacarlos, si no, las cosas no van a funcionar, nos guste o no. Y finalmente, decir que en este proceso de austeridad, de redefinición de prioridades presupuestales, de depuración de las áreas de la administración pública, de la compactación de la administración pública que ha crecido inconmensurablemente, no se van a afectar los derechos de ningún trabajador, absolutamente no, pero hay áreas en el gobierno del Estado, tengo un estudio preliminar, que representan un cargo, un costo importante en términos de nómina, pero como no hay presupuesto, no operan. Es decir, si tú cortaras esa área, no pasaría absolutamente nada, porque ahí está sin operación. Hay que respetar los derechos de esta gente. En el caso del ISTESON, que tiene un hueco de 7 o 8 mil millones de pesos, o sea, ¿qué vas a hacer con el ISTESON? Nos hacemos de la vista gorda como se hizo el gobierno de Padres y como se hizo el gobierno actual. Por supuesto que no. Pero el de Padres no nomás hizo de la vista gorda, lo saqueó también. Lo han saqueado. Lo han saqueado y nadie ha pagado por ese saqueo. No puede ser. Lo saquearon impunemente. No puede ser, porque ahí están las pensiones de los trabajadores y tenemos que resolverlo. No va a ser de un día para otro, pero tenemos que entrarle juntos, trabajadores, gobierno del Estado, representación sindical, y yo estoy seguro que si sumamos esfuerzos podemos hacer un programa de saneamiento y recuperación del ISTESON, por poner un ejemplo, pero lamentablemente no es el único, porque podríamos hablar aquí eternidades de las condiciones de la deuda pública, por ejemplo, del Estado, la de largo plazo y la de corto plazo. 24 mil millones de pesos que se deben, ¿no? Del erario, y que son imposibles de pagar con las condiciones actuales, por más reestructuras que se han hecho, ¿eh? A ver, es que es imposible pagarlo mientras el gobierno siga gastando en lo que gasta. Tanto tenemos que gastar menos en lo que se está gastando y redefinir 5 prioridades para el gobierno del Estado, meternos a fondo, el tema de la salud, el tema de la dinamización de la economía, el tema de la inseguridad y el tema de las oportunidades para los jóvenes, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con becas, que tiene que ver con programas de capacitación en el Estado a nivel nacional e incluso en el extranjero. Yo soy un producto nato de la escuela pública, de mis maestros y de mis libros. Soy un producto nato. Yo, originario de Bavispe, no tendría ningún derecho y ninguna posibilidad de haber estado donde he estado sin mi escuela pública, que tenemos que fortalecerla, sin mis libros, que tenemos que apoyar a los jóvenes para que tengan posibilidades de capacitación, de superación profesional, y a los maestros. El magisterio tenemos que regresarle la dignidad que históricamente tuvo. Vivía en una digna clase media. Eso se acabó. Se acabaron las carreras docentes, se acabó la carrera policial,
En fin, se fue pervirtiendo todo producto de la corrupción. Bueno, jóvenes. Una última. Sí. Te pregunté ayer por el bien de Sonora, primero los pobres. Sí. Sí. Me parece un postulado muy poderoso. Sí. Tú respondiste con claridad, sí, a eso vamos. Pero también dijiste, Sonora tiene condiciones estratégicas para crecer, para captar inversión. Yo reiteradamente le he pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que se comprometa con nuestro estado, que nos traiga un proyecto de infraestructura de gran calado. Pues claro. Y le he dicho, ahí está Guaymas, ahí está el ferrocarril, ahí está la frontera, hay mucho campo de posibilidades. Hay mucho. ¿Para dónde vas tú? A ver, primeramente, por el bien de todos, primero los pobres. Y no hay que asustarnos. Y casi agregaría, por el bien de los que estamos bien, primero los pobres. Primero los pobres, porque es en la desigualdad, en la marginación, en la falta de oportunidades, donde se generan las condiciones para la criminalidad. Es de donde sale precisamente el ejército de reserva del crimen organizado. Entonces, tenemos que combatir la desigualdad, la marginación, tenemos que trabajar en la generación de oportunidades para los más necesitados. Tengo la profunda convicción de que ser un gobierno comprometido con el postulado de primero los pobres, primero los más necesitados, no te enfrenta de manera automática con el sector empresarial. Tengo y he construido en muchos años de mi vida una buena relación con el sector empresarial, y yo creo que es imprescindible la participación del sector empresarial para generar empleos justamente remunerados en el Estado que nos permitan combatir la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades y por supuesto el hambre, que no nos gusta decirlo, pero por supuesto que existe en el Estado. Hay indicadores que así lo señalan. ¿A dónde vamos? A convertir al gobierno en un instrumento al servicio del interés general. Y en ese interés general está que el gobierno se convierta en un facilitador de la inversión. Tenemos que aprovechar el potencial que tiene Guaymas como puerto de altura, convertirlo en una plataforma del desarrollo estatal, convertirlo en un puerto complementario a Manzanillo, que se encuentra ultrasaturado y que no tiene las ventajas geoestratégicas de Guaymas. Tenemos que convertir a Guaymas en un puerto de salida de la producción estatal, pero también en un puerto de salida de la producción de Guaymas. Tenemos que vincular, concluir la comunicación entre Sonora y Guaymas, para que Guaymas sea un punto accesible a la producción de exportación al mercado de la cuenca del Pacífico proveniente de Chihuahua. Y hay muchas otras. Por ejemplo, Sonora contamos los sonorenses con el segundo mineral del mundo. Cananea. Ese debería ser suficiente para generar una riqueza que le diera a Sonora condiciones superiores a las que hoy tiene. Hay una buena relación con la empresa. Yo he sentido apertura. Creo que se pueden construir condiciones de manera coordinada, gobierno del Estado, iniciativa privada, para detonar proyectos de inversión, pero con una característica. Me he reunido con empresarios y yo les digo, el gobierno va a ser un facilitador. Eso no le quita al gobierno su condición prioritaria, de atención prioritaria a los pobres, pero va a ser un facilitador. Y la condición de facilitador no merece que la riqueza generada por un empresario
se comparta con un funcionario público. Tiene que compartirla nada más, primero con los trabajadores, luego con el fisco, luego con sus socios y se acabó. El gobierno no debe ser, el funcionario público no debe ser beneficiario. Si quiere serlo, que se vaya a trabajar con ellos. Pero ser beneficiario de la riqueza generada por una empresa desde tu condición de funcionario te convierte en un vil corrupto. Eso se tiene que acabar con cualquier grupo. Y la ruptura, como en el caso de Andrés Manuel, la separación del poder político del poder económico, no significa enfrentarte con el sector empresarial. Ahora, si algún empresario quiere seguir mandando en el gobierno, bueno, pues tendremos que darle la mala noticia de que eso ya se acabó. Jóvenes, como esta gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos que darle infinitas gracias al aspirante a candidato Alfonso Durazo. Digo, hay que ser bien precisos con esto, por el favor que nos ha hecho de recibirnos aquí en sus oficinas. Muchas gracias, de verdad. Ojalá no sea la última, sino que sea la primera de muchas. Nuestros siempre. Amigos del auditorio están encantados platicando entre ellos, contigo. De hecho, rompimos récords de audiencia en las dos plataformas, sí, tanto en YouTube como en Facebook. Y hay muchas inquietudes, Alfonso, entonces ojalá. Seguimos platicando. Ajá. A ver, mi estimado Damián, no tengo preocupación ni temor absoluto por ninguna pregunta. Y si en este momento no tuviera la respuesta, me dedicaría a construirla para que en la siguiente yo pueda darte una respuesta convincente. He buscado toda mi vida la oportunidad de ser gobernador del estado y no me mueve nada material. No me mueve nada material en la búsqueda de la gubernatura, pero sí quiero regresar a mi pueblo con el honor de haber servido con honestidad, con eficacia, con dignidad, la tarea de gobernador. Y que cuando yo me vaya, la gente pueda decir con toda razón, este se fue con las manos limpias y dejó los pelos en la cerca. No regateó esfuerzo para que las cosas salieran bien. Perfecto. Pues ya escucharon ustedes a Alfonso Durazo. Se nos quedaron preguntas, pero ya prometió que va a haber otras instancias. Reiteradamente preguntan si va a haber mañaneras. Bueno. Las mañaneras duraznitas, como les pusimos. Mira, yo creo que hay que informar de manera permanente. No sé si la generación de información requiera de una mañanera diaria, pero sí creo que debe haber un intercambio frecuente. No lo sé en este momento, tendremos que medirlo juntos. Lo que sí es que el gobierno tiene que moverse con transparencia y que tiene que dar la cara a cualquier planteamiento, cuestionamiento que se le haga, sin aspavientos, sin confrontaciones, sin pleitos, sin jaloneos, pero con claridad y responder siempre, porque en esto también hay muchos intereses enfrente que intentan manipular a la opinión pública y hay que darle la información desde la perspectiva del gobierno para que la opinión pública tome su decisión de la manera más informada posible. Así es que eventualmente sí, periódicamente sin duda, diariamente eso no lo sé, vamos a medirlo. Y si el requerimiento de información es diario, ahí estaré. Pero lo que sí te puedo adelantar es que estaré diariamente atendiendo de manera personal el tema de la inseguridad, como lo hace todos los días el presidente. Será un tema prioritario, regresar la paz y la tranquilidad a Sonora, y lo vamos a hacer.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Tercer final. Ya escucharon ustedes a Alfonso Durazo, tercer final, así que bueno, aquí le damos clic, final, muy agradecidos con el aspirante. Alfonso, pues estamos reiteradamente ahí platicando. Muchas gracias, la verdad. No, bueno. Qué bárbaro. Larga plática, pero bueno, es que esto lo permite pues una larga relación también, ¿no? Yo te presumo como amigo. No, somos amigos. Ajá, y de mi papá también. No, ajá. De tu papá primero. De hecho, por él te conocí hace muchos años.